Hola amigos de KDFI, es un gusto saludarlos este último día, este último curso del año 2024, 30 de diciembre del año 2024. Es un gusto tenerlos aquí conectados para este último curso que vamos a dar. Muy interesante este curso porque vamos a hablar principalmente de las cuestiones económicas a nivel internacional y sobre todo también a nivel nacional. ¿Cuáles fueron o cuáles son los cambios que nos vienen para el próximo 2025? Algunas modificaciones que se han hecho en ley de ingresos, en algunas situaciones de impuestos locales y algunos comentarios de la resolución miscelánea que se publica el día de hoy. Precisamente vamos a hacer algunos comentarios sobre algunos aspectos interesantes que nos importaba leer de la resolución miscelánea que precisamente se publica el día de hoy. Así que vamos a ver un panorama distinto también y principalmente vamos a sacar la esfera de cristal y vamos a ver qué es lo que nos dicen los grandes economistas internacionales de lo que pudiera pasar a nivel económico en el año 2025. Vamos a hacer todos estos análisis, le digo, y no dejando de lado también las cuestiones en México. Vamos a ver la ley de ingresos, la ley de egreso y algunas modificaciones que también se dieron en el ámbito laboral y que debemos de tener en cuenta precisamente para el año 2025. Entonces quédense aquí en esta charla que vamos a tener y adicionalmente aprovecho este momento para agradecerles a todos ustedes, nuestra audiencia de KDFI, por habernos sintonizado durante este año 2024, tener su preferencia y también agradecer a todas las personas que hacen posible esta transmisión y estos cursos. Quiero agradecer principalmente a los directivos de KDFI, a las personas de ventas, a los de producción, a nuestros compañeros expositores que también son un activo muy importante también aquí en KDFI. Y les digo en general a toda la familia KDFI que hace posible estas transmisiones. Les quiero agradecer por este año 2024 y en general y por supuesto a ustedes, nuestra audiencia, por su preferencia. Deseamos que tengan un feliz año y un exitoso 2025. Pero bueno, vamos a empezar esta transmisión. Les digo, es una plática muy interesante, diferente a la que quizá a lo mejor pudieran estar acostumbrados. Y vamos a empezar como siempre empezamos estas exposiciones. En lugar de empezar con una frase célebre de algún personaje conocido, pues miren, ahora que vamos a estar hablando de economía, precisamente es muy importante recordar este acontecimiento que sucedió exactamente hace 30 años. Un 19 de diciembre, pero de 1994, en México se da una de las más grandes crisis económicas que ha vivido nuestro país. Es el llamado error de diciembre o efecto tequila, como muchos lo conocen. Y es importante recalcar y no olvidar este acontecimiento, porque quizá a lo mejor, como dice el clásico, para los más jóvenes vamos a recordar este acontecimiento que les digo, sucedió un 19 de diciembre de 1994, que fue el llamado error de diciembre o efecto tequila, como se conoce internacionalmente, y que ha sido la mayor crisis económica que ha vivido nuestro país. Aparte de otras crisis como la del 2008, la crisis inmobiliaria, pero la de 1994 exclusivamente fue una crisis que se originó aquí en México y que obviamente en un sistema globalizado, en un sistema de economía ya global y mundial, pues obviamente este efecto, que es el efecto tequila o el error de diciembre, como comúnmente aquí lo conocemos, pues también tuvo su repercusión en otros países, tanto de Latinoamérica como de Europa y de Asia. Entonces es muy importante precisamente recordar, hablando de economía y hablando de estos temas que vamos a ver económicos, pues es muy importante recordar este acontecimiento. ¿Cuál fue la situación por la cual en México se dio este error de diciembre o se dio este acontecimiento o esta crisis económica? Principalmente fue por la falta de reservas internacionales y la devaluación de la moneda. En este caso, pues siempre tenemos, como en muchas economías en el mundo, pues la referencia de nuestra moneda con otra divisa que en específico es el dólar. Entonces,
prácticamente estos dos acontecimientos o estos dos efectos provocaron esta gran crisis económica. La falta de reservas internacionales que ya se venían dando durante el año 1994, recordemos, y también lo mismo vuelvo a mencionar, quizá a lo mejor para los jóvenes, como dice el clásico, 1994 es un año cumbre e importante en la vida social, económica y cultural en México. ¿Por qué? Porque acontecieron muchas situaciones, las cuales derivaron al final en esta crisis económica. Recordemos que en 1994 fue un año de elecciones presidenciales y empezamos justamente un 1 de enero de 1994 con el alzamiento del ejército zapatista en lo que fue Chiapas. Adicionalmente, el 1 de enero de 1994 entra en vigor también lo que es el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, que ahora conocemos como TEMEC. Entonces también es uno de los acontecimientos importantes, pero se vio opacado por el levantamiento armado del Ejército Nacional, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Posteriormente, en 1994, justo unos meses antes de las elecciones presidenciales, asesinan o hay un magnicidio del candidato presidencial del partido que en ese tiempo gobernaba, que era el Partido Revolucionario Institucional. A lo mejor recordemos que este personaje, Luis Donaldo Colosio, pues era el candidato y fue asesinado, y obviamente pues es un magnicidio que provocó mucha inestabilidad. Y posteriormente, bueno, al final después de las elecciones presidenciales, pues también viene otro magnicidio de lo que era el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, que también vino a sembrar precisamente tanto las cuestiones políticas y económicas. Acuérdense que los mercados se mueven de acuerdo a la estabilidad que tiene un país, y obviamente todos estos acontecimientos que pasaron en 1994 pues culminaron precisamente con esta crisis económica que ya después del cambio de gobierno de Carlos Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo Ponce de León, un 19 de diciembre, a 19 días de haber tomado posesión el nuevo gobierno de Ernesto Zedillo, se da esta crisis económica. Y hasta el momento todavía se tiene la discusión de quién tuvo la culpa de esta crisis económica, si las personas que se fueron o las personas que entraron. De hecho, hasta hay muchos chistes que dicen muchos dicen que la economía, los que entraron, dicen que la economía se las dejaron en alfileres o con alfileres y que por eso se dio esta crisis económica. Y las personas que salieron, muy coloquialmente dicen, bueno, si se las dejamos con alfileres la economía, ¿por qué les quitaron esos alfileres? Entonces, se da esa discusión hasta el momento, hasta la fecha, de quién fue el culpable de esta crisis económica. Pero bueno, independientemente de quién tuvo la culpa, esta crisis económica que se dio en México, pues fue una gran crisis que tuvo precisamente un efecto de que se incrementó el dólar, que es la divisa que nosotros tenemos como referencia, en un 300%. Y hubo unas tasas de inflación enormes, falta de capital en los bancos y los intereses muy altos. Imagínense que un 18 de diciembre tú tenías una deuda en dólares probablemente a lo mejor de $3,000. Tú debías el 18 de diciembre $3,000 y cuando amaneces un 19 de diciembre resulta que esta deuda pues prácticamente se vuelve al triple. Ahora ya no debes $3,000, sino debes $9,000. Entonces muchos de esta situación del incremento del dólar con respecto a nuestra moneda pues provocó precisamente altas tasas de inflación, falta de capital en los bancos, intereses muy altos y sobre todo, y lo más lamentable es que provocó el cierre de muchas empresas que venían operando y que muy probablemente tenían operaciones con moneda extranjera, en este caso el dólar, y que ya su deuda se triplicó de un día a otro. Entonces, esta fue una gran crisis económica que pues posteriormente pues provocó algunas situaciones que hasta la fecha pues todavía estamos pagando algunos que estamos todavía aquí, ¿no? Entonces es un dato muy importante. Ahora no abrimos
con una frase célebre, sino que abrimos con este dato que es un dato para no olvidar y que precisamente ahora que estamos hablando de economía, pues es muy importante hacer y recalcar este dato para que no se nos olvide y obviamente estar pendiente del manejo de las finanzas públicas para que no suceda esto, porque muchas veces muchos de los expertos en materia económica mencionan que muchas de las crisis son crisis que son provocadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado y estar pendiente de cómo se maneja las finanzas públicas precisamente para que no ocurran estas situaciones. Entonces, por eso que ya mucha gente pues le da mucha importancia también a estos temas, ver cómo se va a manejar la economía, para precisamente no entrar en estas situaciones de no prever una crisis económica. Entonces, para los jóvenes, como diría el clásico, no hay que olvidar que hace 30 años México estaba hundido en una crisis económica llamado el error de diciembre o el efecto tequila. La peor crisis económica que ha vivido nuestro país en la era contemporánea. Y bueno, ya adentrándonos en nuestro tema, pues es muy importante primero, antes de ver las cuestiones ya internas, vamos a ver qué pasa con las cuestiones externas. Acuérdense que ya estamos en un mundo globalizado y que prácticamente lo que sucede en China, lo que sucede en Singapur, lo que sucede en España, en Francia, no digamos en Estados Unidos, en Brasil, pues todo eso, aunque parece que sea muy lejano, pues todo eso que sucede en esos países, pues afecta precisamente aquí en México porque ya vivimos en una economía globalizada y obviamente al vivir en una economía globalizada, pues México entra dentro de todas estas situaciones en las cuales observan los grandes economistas o las grandes empresas financieras y pues hay que llevar ciertas tendencias. Entonces, se habla mucho de las tendencias mundiales del 2030, el plan 2030 o el 2030, como lo hayan escuchado, es muy importante saber hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque si no sabemos hacia dónde vamos, pues cómo vamos a empezar a solucionar o a prever muchas situaciones. Entonces, dentro de las megatendencias que se dan para el 2030 y que van a ser, el conocimiento de estas megatendencias nos van a hacer entender la realidad que estamos viviendo en el presente. ¿Por qué ciertas situaciones se han dado? ¿Por qué ciertas cosas a nivel cultural, tecnológico, social se han dado con mayor rapidez? Pues precisamente porque tenemos que llegar a estas megatendencias mundiales. ¿Qué son las megatendencias mundiales? Bueno, estas megatendencias siempre han existido desde el inicio de la humanidad. Siempre han existido estas megatendencias y son prácticamente es una corriente, un acontecimiento que trasciende en la toma de decisiones. Entonces, siempre hemos tenido estos acontecimientos o corrientes que trascienden la toma de decisiones. Y les digo, estas megatendencias no son nuevas. Estas megatendencias vienen desde el inicio de la humanidad. Imagínense cuando se crea por primera vez o el hombre descubre el uso de la rueda. Pues imagínense todo el cambio cultural, social, económico que fue el descubrimiento del uso de la rueda. Entonces, por eso les digo, estas megatendencias no son nuevas, vienen desde el inicio de la humanidad. Y así, por ejemplo, la caída del Imperio Romano o la ascendencia del Imperio Romano, después su caída. También podemos mencionar dentro de las megatendencias, pues el inicio del cristianismo o de diferentes religiones que han tenido mucha influencia en muchos países y en la historia. Entonces, todas esas son esas megatendencias que hemos observado en el pasado y obviamente también tenemos en la actualidad estas megatendencias. Les digo, es una corriente o acontecimientos que trascienden en la toma de decisiones, ya sea en consumidores, empresas o en el mismo gobierno. Y bueno, despierta el interés y cambia el comportamiento a nivel global. Por eso les mencionaba, imagínense, les digo, el descubrimiento del uso de la rueda. Pues imagínense cómo cambió precisamente todo este comportamiento que teníamos a nivel global, o el renacimiento de la religión, por ejemplo, católica. Todo eso, pues obviamente son acontecimientos que cambian el rumbo y las tendencias de la vida o el comportamiento de consumidores, los mismos estados
y empresas o corporaciones que existían en ese entonces. Entonces, al igual que en la antigüedad existían estas megatendencias, en la actualidad también existen. Entonces, vamos a ver cuáles son las megatendencias para el 2030 y el conocimiento de estas megatendencias nos va a dar mucho entendimiento de por qué están sucediendo muchos acontecimientos a nivel tecnológico, social, cultural, etcétera, ¿no? Porque se quieren alcanzar estas megatendencias para el 2030. Y obviamente estas megatendencias también las debemos de ver, de acuerdo a su magnitud, como una oportunidad de negocios. Obviamente no tenemos que estar aislados, les digo, es un mundo globalizado, y si estamos viendo que ya se vienen estas megatendencias para el 2030, pues es un nicho de oportunidad que debemos de aprovechar nosotros como profesión contable para poder también estar a la vanguardia y no quedarse atrás. Vamos a ver cuáles son estas megatendencias. Bueno, en este caso, lo primero son las tecnologías disruptivas. Hemos estado hablando muchas veces en estos últimos años de estas tecnologías disruptivas, es tecnologías capaz de acabar con un mercado establecido y siguiendo una serie de patrones. Por ejemplo, una tecnología disruptiva que estamos viendo actualmente y que está formando cada vez más parte de nuestra vida cotidiana, pues es el uso de la inteligencia artificial, que vamos a ver más adelante. Esa es una de las megatendencias que podemos observar, que son tecnologías disruptivas y que han hecho precisamente incluso hasta quebrar ciertos mercados. ¿Por qué? Porque ya los comportamientos o las tendencias van cambiando y si uno no se adapta a esas megatendencias que se van dando en el mercado, pues tu empresa, tu sociedad, pues se va quedando retrasada y puede ser que hasta desaparezca. Uno de los casos más icónicos hablando de estas tecnologías disruptivas, digo, ahorita está muy de moda lo que es la inteligencia artificial y estamos en una fase todavía de prueba, Todavía no hemos visto todo el poder que puede tener una inteligencia artificial. Quizá a lo mejor ahorita la utilicemos como parte del entretenimiento, como parte de entretenimiento, la vemos así como la inteligencia artificial la vemos más que nada como cuestiones de entretenimiento. Sin embargo, ese es el principio. Hay muchas cuestiones que incluso hasta pueden ser como de libros de ciencia ficción, ¿no? Que puede hacer la inteligencia artificial. Entonces hay que estar muy pendiente. Muchos analistas mencionan que quien domine la inteligencia artificial, pues va a ser el país que domine al mundo, ¿no? Entonces por eso vemos estas batallas entre grandes países por estar a la vanguardia en esta parte de la tecnología, específicamente de la inteligencia artificial, de las cuestiones del G5, que ya también están quedando atrás, y porque luego grandes analistas mencionan que quien domine o quien sea el líder en este tipo de inteligencias artificiales va a ser quien va a dominar el mundo o va a tener la tendencia global o mundial. Y bueno, dentro de estas situaciones, les digo, uno de los casos importantes o más icónicos, hablando de tecnologías disruptivas y que teniendo esa oportunidad y sabiendo de esa tecnología disruptiva que iba a cambiar los patrones de comportamiento en un mercado, y no se ajustaron a ello, pues fue, por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos que podemos mencionar, es el de Kodak, que al final de cuentas, pues ellos no, hicieron la transición a las cuestiones digitales, se quisieron quedar con su mercado todavía de cámaras con papel fotográfico, y a las cuestiones digitales pues no les hicieron tanto caso, y ya ven ahora de todo ese imperio que era Kodak, pues ya no queda nada. Incluso hasta el teatro Kodak, donde se hacían los espectáculos de la entrega de premios Oscar, etcétera, etcétera, pues ya ni siquiera se llama así, sino ya se llama de otro nombre. ¿Por qué? Porque Kodak pues no vio, o más bien vio, pero no quiso evolucionar en esa tendencia. Otra pues es el caso de Blockbuster, que también junto con Netflix pensaron que eso de
de ver las películas ya en tu casa sin la necesidad de ir, y para personas que, que también, ¿no?, que comparten cierta edad con un servidor, pues se podrán acordar que antes ese tipo de negocios era de ir, si querías ver una película en tu casa, tenías que ir al establecimiento, rentarla, traerla por cierto tipo de días, y después de que ya la dejabas de utilizar, tenías que regresarla al establecimiento, y así era como operaba. Pero pues se vino toda esta revolución del streaming, de cuestiones ya a distancia, y Netflix se quiso asociar con Blockbuster. Blockbuster dijo, ¿sabes qué? No me interesa, creo que esa tecnología va a tener o va a durar mucho, o va a tardar muchos años en cómo va a ser posible que tú desde la comunidad de tu hogar te conectes y puedas ver todo un catálogo de películas. Cuando yo tengo los derechos de todas esas películas y la gente viene aquí a mi establecimiento por su cassette y lo pone cómodamente en su videocasetera. Entonces, Blockbuster no hizo caso de estas tecnologías disruptivas, y también ahí está el caso, ¿no?, que tuvo que quebrar y tuvo que cerrar todas sus tiendas, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Y bueno, dentro de también de los ejemplos que podemos mencionar de tecnologías disruptivas, pues está el automóvil y la televisión. El automóvil obviamente pues cambia toda la forma de movilizarse de las personas, y la televisión obviamente también durante muchos años, muchas décadas, la televisión fue de esas tecnologías disruptivas que también cambió toda la tendencia, no nada más en la forma de entretenimiento, sino la cuestión cultural, social e incluso de manejo de masas. Pues a lo mejor les podría mencionar que la televisión se dieron cuenta que era un negocio, la televisión, o que la comunicación era un negocio y que era importante comunicar. Se dieron cuenta, ¿saben en qué acontecimiento? Cuando Orson Welles, en un programa de radio que él tenía, pues lee lo que es una invasión, un libro, donde platica o narra una invasión extraterrestre, y la gente creyó que era real esa invasión extraterrestre que se estaba narrando en el radio por parte de Orson Welles, y la gente entró en pánico, creyó que sí nos estaban invadiendo los extraterrestres, hubo caos, crisis emocionales, incluso hasta suicidios. Sin embargo, era simplemente una narración de una novela de una invasión extraterrestre. Ahí se dieron cuenta que no nada más la televisión o el radio en este caso era una cuestión de entretenimiento, sino que se dieron cuenta que también a través de estos medios no nada más se podía entretener, sino que también se podría dominar o manejar el pensamiento de las masas, ¿no? Entonces, es un dato importante, me gusta mencionar esta parte de Orson Welles, porque sí, ese es el acontecimiento que da pauta para decir, ok, la radio, la televisión o estos medios de comunicación no nada más sirven para entretener, sino que también es una herramienta ¿para qué? Para el manejo de las masas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que uno consume, lo que uno ve en los medios, ya televisión, radio, y actualmente en las redes sociales, plataformas digitales, etc. Entonces, todas estas megatendencias mundiales 2030 que precisamente vienen a estas tecnologías disruptivas, pues son las que nos van llevando y nos van moldeando nuestro comportamiento. Ya muchas veces ya no podemos estar separados del celular. ¿Quién no trae siempre su celular a la mano? Todo el mundo trae un celular, todo el mundo ya, o la mayoría ya depende de un celular. Dicen, si es que sin el celular, pues como que me siento casi desnudo, ¿no? Entonces, esas son las tendencias que nos han estado obligando precisamente con estas modificaciones. Entonces, es muy importante conocerlas, digo, porque podremos entender también en los cambios económicos que tiene un país o a nivel global, por qué se están dando todos estos cambios económicos. Entonces, por eso es importante, antes de ver la parte en México, y todo lo que va a pasar para 2025 proyectado en la ley de ingresos, la ley de egresos y algunas modificaciones que se ha tenido fiscales también por parte de la Ciudad de México, pues es importante ver estas tecnologías disruptivas y tendencias mundiales. Y bueno, una de las tecnologías disruptivas que creo que hemos estado y convivimos diariamente con ellas, y que en algunas veces pues, nos han dado pues, entretenimiento,
diversión e incluso información, pues son estas situaciones. La primera, pues es la de streaming de video y música. ¿Quién no hemos estado ya inmersos en este tipo de plataformas o streaming donde prácticamente ya a la comodidad de tu hogar, pues puedes observar una película, un programa, escuchar tu canción favorita? Yo que me considero un melómano, que me gusta mucho la música de todos los ritmos, y de todas las épocas, pues para mí es un placer estar en estas plataformas donde puedes consultar canciones de tus artistas preferidos, tanto actuales como ya de antaño, ¿no? Entonces estamos muy inmersos en esta parte del streaming y el video, y obviamente pues es una tecnología disruptiva que hasta el día de hoy pues prácticamente pues tenemos a la mano y que siguen creciendo, ¿no? Siguen creciendo de alguna manera, otras han estado ya a la baja, pero otras que van surgiendo, pues prácticamente es una de las megatendencias mundiales para el 2030, pues todo esto del streaming y el video de música. Anteriormente, pues si tú querías ver algún programa, una final de fútbol, una final de tu deporte favorito, pues por eso se vaciaban las calles anteriormente. No sé si han escuchado, para gente que es más joven, pues que cuando era la final de un partido de fútbol o la final de cierto deporte o incluso la final de alguna telenovela, pues las calles se vaciaban. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía este fenómeno de que se vaciaban las calles? Porque si tú no veías ese programa, esa final de tu deporte favorito o ese final de tu telenovela, si tú no lo veías a esa hora indicada, a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, ya jamás la podrías volver a ver. No es como ahora que dices, bueno, no la alcancé a ver en vivo, pero está el streaming y lo puedo ver posteriormente diferido. Anteriormente no. Anteriormente, si no estabas en ese horario y no veías en ese horario la final de tu deporte favorito, la final de tu novela o cierto programa de tu preferencia, ya no lo volvías a ver jamás. Entonces, por eso era el fenómeno anteriormente de que se vaciaban las calles, porque ya no podías volver a repetir, o ya las personas encargadas de transmitir esos eventos ya no lo volvían a transmitir nuevamente. Entonces, ese era el fenómeno. Ahora no, ahora ya vemos que ya no alcancé a ver la final de la Champions League, pues entonces la veo en forma diferida. O el programa que quería ver y no lo pude ver, entonces lo veo de forma diferida. Todo esto pues se ha ya normalizado. Entonces, y es precisamente de las megatendencias mundiales que tenemos para el 2030, la cuestión del streaming y el video, que forman casi parte de nuestra vida diaria. Otro de las megatendencias mundiales, y que precisamente uno de los cambios que vamos a ver más adelante para lo que es el año 2025, viene muy relacionado precisamente con esta megatendencia mundial, que son los servicios digitales de transporte y de hospedaje. En esta última década que ha pasado, pues hemos visto el incremento precisamente ¿de qué? De estos servicios digitales de transporte y de hospedaje. Es curioso que una de las mayores empresas que hace a nivel mundial, que hace servicios de autotransporte de personas, ni siquiera tenga un activo propio. Estamos hablando de Uber, que es una de las plataformas digitales en las cuales ya estás muy acostumbrado a pedir un servicio de autotransporte de pasajeros, y es curioso que esta empresa que se dedica al autotransporte, o que comúnmente podríamos pensar que se dedica al autotransporte de pasajeros, no tiene ni siquiera un solo automóvil a su cargo. Todos son concesionados por parte de las personas que están ahí trabajando para ellos. Y precisamente una de las reformas que se dio para el año 2025 fue precisamente a las plataformas digitales y a los derechos que deben de tener las personas que trabajan para estas plataformas digitales. Y vamos a ver más adelante ese cambio que sucedió, que debemos de tener también en cuenta para 2025 en la Ley Federal del Trabajo, respecto precisamente a esta situación de personas que colaboran dentro de estas plataformas digitales. Ya van a tener ciertos derechos, porque se hablaba precisamente de la esclavitud moderna. Cuando hablas en ese término de esclavitud moderna,